Bueno, ahora sí pasamos rápidamente al desarrollo del diagrama topográfico de la última generación de cargadores, que son los rectificadores de alta frecuencia. Si ustedes observan en este diagrama topográfico, ahí tenemos varios bloques que conforman el concepto general del equipo, comenzando por la corriente alterna de entrada a la izquierda y en la parte superior del esquema. Ahí tenemos la alimentación de corriente alterna de entrada, que pasa por un filtro de EMI, un filtro de radiofrecuencia. Luego, directamente con un rectificador convencional, rectificamos la tensión alterna continua, tal como lo vimos en el pizarrón anteriormente. Podemos pasar por un sistema de control de PFC a través de un bus, que es un sistema de control de factor de potencia, que en definitiva es un inverter switchado por un MOSFET, que permite controlar el factor de potencia, lograr una tensión continua para el bus, que va a alimentar el inverter propiamente dicho, que en este caso es un half bridge, pero que normalmente para razones de potencia se usa un full bridge. Una vez que tenemos esta componente continua transformada en alterna a través de los pulsos de ondas cuadradas por un sistema que se llama modulador de ancho de pulsos, rectificamos con otro rectificador en el anteúltimo paso del bloque gris que ustedes están observando. Y como se trata ya de manejar frecuencias muy altas, no se pueden usar diodos convencionales, sino que se usan diodos de tipo Schottky y un filtro con una inductancia que hace las veces de regulador de corriente del sistema, y un capacitor que filtra la componente continua que viene, proporcionada por el inverter y el rectificador, aplicándose directamente a la batería. De ese lugar, desde ese mismo lugar, realimentamos hacia un sistema controlado por un microcontrolador. Eso es un lazo de realimentación y se controla un modulador de ancho de pulsos o un sistema que se llama PWM, que dispara al inverter propiamente dicho, en este caso un half bridge, pero normalmente lo que se utiliza en sistemas de mayor potencia es un full bridge, o sea, un puente completo con MOS dedicados específicamente para lograr potencia. Tenemos un cuadrito en la imagen inferior derecha donde dice aislación galvánica y donde encontramos una línea de trazos que nos está indicando que a continuación del inverter hasta la salida de la batería, lo que tenemos ahí es una aislación galvánica que antes no lo habíamos podido lograr porque arrancábamos directamente de la corriente alterna, de un rectificador, de un filtro, y obteníamos una tensión rectificada y filtrada como tensión de bus para poder alimentar el inversor que vamos a aplicar para darle potencia de carga a una batería. Bueno, como charlamos en el diagrama topográfico anterior, vemos ahora cómo es el método de control por PWM, que es un sistema de modulación de ancho de pulso, tal como lo dice en este esquema. Si nosotros miramos todas esas señales digitales que tenemos, son las que están procesadas por el microcontrolador y que maneja el puente full bridge del sistema de potencia, que son 4 semiconductores que posteriormente los voy a indicar cómo es su trabajo. Si nosotros no tenemos aplicado un pulso en el periodo 0, o sea, sin excitación, el valor medio que vamos a tener de tensión es 0 volt, como lo indica la parte superior de la señal. En la segunda etapa, ahí vemos que la señal
tiene un periodo de un 25% y su valor medio es de 1,25. Si tomamos en consecuencia que está entre 0 y 5 volt, la amplitud de la tensión. Luego vemos un disparo del 50% del periodo, donde tenemos un valor medio de 2,5 volt, siempre referido a los 0,5 volt que tenemos como alimentación. Y posteriormente, en el anteúltimo paso, tenemos un disparo de un 75% del periodo completo, del 100%, cuyo valor medio es de 3,75, siempre considerando que la señal está o tiene un límite de 5 volt. Y cuando nosotros logramos el 100% de disparo del periodo, el valor medio es de 5 volt y se representa, tal como lo tenemos en este gráfico, con una recta como nosotros estamos observando, indicando plenamente que cuando tenemos una modulación de ancho de pulso, disparando el sistema el 100%, logramos prácticamente una corriente continua pura. Ahora les voy a explicar un poquitito, también con un diagrama, cómo se comporta eso que vimos recién en el diagrama topográfico y en los gráficos del PWM, cómo se comporta el sistema del inverter y cómo se comporta el sistema de alimentación de entrada. Como ustedes saben, nosotros tenemos un rectángulo que dividimos en dos partes, por donde ingresa la corriente alterna de 50 o 60 ciclos, y a la salida tenemos la componente continua ya rectificada, cuyo valor de tensión, en el caso de que sea 220 volt, vamos a tener a la salida un valor de 310 volt de corriente alterna eficaz, rectificada, perdón. Como nosotros acá, esto lo vamos a transformar en una tensión de bus para la alimentación de nuestro inverter, pasamos por un sector de filtro, y una vez que pasamos por un sector de filtro para bajar justamente la corriente continua pulsatoria y tener aproximadamente una figura de ruido o una figura de rizado bastante baja, filtramos esa señal para poder alimentar nuestro inverter, que nuestro inverter, a diferencia de este converter que convertía alterna continua, como lo dijimos antes en nuestro diagrama, un inverter que es continua, ¿no es cierto? Acá tenemos el inverter y acá tenemos el converter. Este convierte la alterna en continua y este obtiene continua y sale continua. Acá la única diferencia es que nuestro rectificador son con diodos Schottky, o sea, diodos específicamente desarrollados para trabajar en alta frecuencia, cosa que permiten tener un tiempo de recuperación muy pequeño. No se olviden que este inverter está formado por un puente de MOSFET, ¿no es cierto?, tal como los voy a dibujar en este momento, donde acá tenemos el positivo y el negativo de alimentación, y acá tenemos los MOSFET que trabajan con un transformador que nos permite lograr una señal alterna, cuadrada y digital para transformarla en continua y rectificarla hasta este punto. Con la única diferencia que, como esto es un full bridge, porque tiene 4 MOSFET, trabajan de la siguiente manera. El MOSFET 1 con el MOSFET 4 trabajan así, de esta forma que les voy a decir. En un ciclo van a estar disparados por el mismo pulso y la corriente va a seguir este ritmo. O sea, arranca y termina en este punto. Y en el próximo paso, para poder formar la parte de abajo de esta señal, tenemos el MOSFET 3 y el MOSFET 2, por donde la corriente trabaja de estas formas y cierra el circuito formando una tensión de salida acá de esta forma y rectificándola
en alta frecuencia. No se olviden que este ciclo que nosotros tenemos desde acá a acá es un ciclo que tiene un tiempo muy pequeño del orden de los microsegundos. Obtenido esa puesta de corriente continua acá, que es una corriente continua tal como la vimos en el gráfico del PWM, automáticamente sí logramos una inductancia, un capacitor, y acá ponemos directamente la batería para que vaya circulando corriente controlada a través del microcontrolador que les decía yo, el microcontrolador que controla el puente a través de un lazo de realimentación desde la batería. Lo que dije anteriormente, que necesitamos en este ejemplo para una batería de 48 volt, 500 amperes, 25 kilovatios, y usamos solamente la parte del conversor como eran los cargadores antiguos, vamos a usar un transformador de 60 kilos por el simple hecho de que necesitamos gran cantidad de chapa y gran cantidad de cobre. En este caso, como convertimos directamente de red a un puente rectificador, no tenemos prácticamente ninguna atenuación en el medio, luego filtramos, vamos a un sistema que se llama inverter, producido por este puente full de MOSFET, logrando rectificar y ir a la batería con una tensión continua verdaderamente compatible con la de la batería, y acá usamos en este inverter un ferrite cuyo peso aproximado es de 1,5 kilos. Si nosotros comparamos estos 60 kilos con este 1,5 kilos, vamos a ver que la diferencia realmente es bastante significativa. Es una diferencia que nos permite manejar menor espacio, menor peso, con lo cual el traslado del equipo, el movimiento y un poco la ductibilidad que tiene el operador se hace mucho más razonable, pero también tenemos que considerar que estamos vinculando una tecnología de última generación, como si fuese una PC de potencia, contra otra tecnología que es una tecnología un poco antigua y lo único que se necesitaba es hacer mucha fuerza para mover ese equipo. De manera tal que el comportamiento tecnológico de esta quinta generación de cargadores nos permite también decir de que hemos transformado el concepto general de la potencia, ¿no? Hemos disminuido de manera muy importante el volumen del equipo y el peso del equipo.